Ya comienza Tu Lonchera para el Alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y Tu Lonchera para el Alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. ¿Por qué? ¿Qué significa sufrir si apenas escuchas nuestros podcasts por primera vez? Es nuestro eslogan. Que la primera opción no sea sufrir, porque si es tu primera opción, estás reciclando lo que no has podido cambiar. Y como hábito, lo que hacemos es sufrir. Miren, gente bella, hoy me levanté pensando en lo que significaba tener conexión con el Padre que nos mantuvo en supervivencia. Todo esto viene a mí porque mi papá falleció hace como 4 años. Y el 3 de abril hubiese sido su cumpleaños de vida, el cual, trae remoción de escombros para que uno dé otra vuelta de nuevo. 360 es un punto de partida y regresamos al mismo. 180 es ver lo opuesto. Pero recordando, publiqué varias cosas, escribí varias cosas sobre él. Y fue increíble ver o darme cuenta las consecuencias que trae cuando uno ama al Padre que lo puso a uno en supervivencia. Padre quiere decir dos de los padres, el padre o la madre, no porque sea mi papá, varón. Cuando uno es aliado en supervivencia, no quiere decir que los demás vean lo mismo de uno. Me voy a explicar un poco. De los 4 hermanos, el menor fallecido, habíamos 2 bandos. Eran 3 contra 1. El bando opuesto eran mis hermanos, la mayor y los 2 varones. Y el otro bando era Carola. Carola tenía relación con su papá totalmente diferente a la relación que tendrían mis hermanos con mi papá. Y mi relación con mi mamá era completamente diferente a la relación que tendrían mis hermanos con ella. Para mis hermanos, mi papá fue el verdugo, no solo para mi papá, sino con mucha gente allegada que logro hablar y hace muchos años darme cuenta. Pero cuando nuestro niño estaba en supervivencia y este mentor padre nos dio lo que el otro no nos pudo dar, nosotros terminamos amando a este señor en demasía. ¿Por qué? Porque mi niña estuvo sobreprotegida. ¿De qué? Bueno, de lo que quedaba para ella. Mientras que el otro proveedor para mis hermanos fue nuestra propia mamá. Y así nos dividimos los hermanos. Porque mi papá era un buen proveedor para mí y me mantenía en supervivencia. Porque me daba, por ejemplo, el reconocimiento que nadie más me podía dar. Para mis hermanos yo era la monja, la mojigata, la interesada, la controladora. Mis hermanos, por ejemplo, se les negaba la llave de la despensa porque eran obesos, gordos. Y a mí no se me negaba. Imagínense ese merequetengue dentro de una familia que ya es disfuncional. ¿Cómo no vamos a separarnos, ¿no? Emocionalmente. Por ejemplo, mis hermanos tenían el reconocimiento de ser creativos, artistas, creativos. Y a mí no se me reconocía nada de eso. Entonces así nos vamos separando. A mí me hubiese gustado que mi mamá me reconociera ciertas cosas
Y mis hermanos hubiesen querido que mi papá les reconociera ciertas cosas. Pero ahí solo estoy hablando de reconocimiento. Esto pica y se extiende. Por ejemplo, mi papá me podría decir cosas como, qué bonita estás vestida, que para la niña era muy importante. En cambio, mi mamá me decía, qué horrible que siempre te vistes como de negro, de luto, cuando deberías usar colores más brillantes. Y ahí vemos cómo los niños en supervivencia nos fuimos adaptando a lo que había, con lo que había, con quien había. Pero yo no le puedo decir a mis hermanos que el mejor papá del mundo lo tuve yo, cuando ellos no lo pudieron ver así. Y mis hermanos, por mucho tiempo, intentarán decirme que lo mejor que tuvieron fue a su mamá, cuando yo no lo pude ver así. Entonces, lo que se va entramando a nivel de comportamiento humano, de condicionamiento, y como lo llamamos en el síndrome de Estocolmo, el rapto del niño, uno termina amando a un captor. Uno termina amando y viendo cosas positivas en un ser humano que posiblemente no fueron así. Y está bien que mi adulta hoy en día lo reconozca. Creo que sostener la parte emocional en supervivencia es un reto, ni hablar de los traumas. Por ejemplo, a mi hermano, el que me sigue a mí, lo atropella un carro. Mi mamá me dice, el día que atropellen a tu hermano va a ser culpa tuya. Y ese día llegó porque mi misión era cuidar a mi hermano, que era terrible, tremendo. Veníamos llegando del colegio en el autobús escolar y al yo decir hasta mañana maestra, volteé y mi hermano ya estaba debajo de un carro. Imagínense el escenario para mí. Yo subí las escaleras, corrí hasta el cuarto piso, apartamento 42. Y bueno, mi mamá estaba dormida en su siesta. Y yo llegué y le dije a mi hermano, lo mató un carro. Y la desperté con esa información. Cuando bajamos, mi hermano ya no estaba, se lo habían llevado a una clínica, a un hospital, y nadie sabía dónde estaba. Estuvo perdido varias horas, hasta que por fin lo encontraron en una clínica. Yo recuerdo, podría haber tenido yo unos 8 años. Yo recuerdo entrar a la clínica que me llevaron, y mi papá y mi mamá me decían, quédate tranquila, que no pasó nada, tu hermano está bien. Pero ya una vez que el evento ha pasado, ¿verdad? ¿A dónde quedan esas memorias? ¿Cómo que ya pasó? No, sigue pasando mucho. La pregunta siempre que nos tenemos que hacer es, ¿dónde estaban estos padres? ¿Dónde estuvieron estos padres que generaron todo esto en mí? Ahora, yo no voy a sentarme a culpar a mis padres una vez más. Sí, hubiese preferido que alguien estuviera, un adulto, esperándome abajo para recibir el autobús. Me hubiese gustado no encargarme de mi hermano, cuidarlo. Pero la pregunta es, ¿qué obtuve yo haciéndole creer a mis padres que yo podría ser una cuidadora de mis hermanos pequeños mientras era una niña? Y así se consigue bastante. Por eso somos hipervigilantes, cuidamos al resto de la familia y hacemos cosas que de alguna manera nos hacen sentir ya como viejos desde que somos niños. Hemos tenido muchas responsabilidades como niños. Y cuando llegamos a la edad adulta estamos golpeados, cansados, traumatizados. Y la vida es un poco que cuesta arriba y es válido. Ahora, si logramos dejar la rabia hacia los padres, podemos empezar a ver más la de nosotros. Si dejamos de entender que afuera hubo gente que no nos pudo cuidar, que no veló por nosotros, va a doler, pero va a doler de una sola vez. Uno se sienta, uno llora, ¿verdad? Y eso nos lo tenemos que permitir. Tenemos que permitirnos sentir las cosas, porque una de las peores razones
que nos trae todo este accidente en el comportamiento humano es que normalizamos las cosas. Fue normal que mis padres no estuvieran. Fue normal que a mi hermano lo atropellara un carro. Fue normal que a mis hermanitos les pasara esto. Fue normal que yo no llegara a tiempo y me regañaran. Y no podemos. El adulto no debería normalizar las cosas. El adulto se debe permitir sentir y de alguna manera vivir y de alguna manera llegar al punto más crítico de decir: no había nadie para mí y todavía estoy esperando que venga gente a cuidarme, a estar pendiente de mí, a que se ocupe de mí. Y lo más puntual es que alguien me mire. Todo eso son heridas de la infancia. Cuando el adulto aparece, llámese mi adulta, tu adulto, y empieza a sopesar todo esto, a vivirlo, a reconocerlo, podemos girar la cabeza a la derecha, observar a nuestro niño, porque yo no hablo mucho del niño interno, no me gusta hablar del niño interno porque no está dentro de nosotros, tenemos que verlo afuera, porque si no el interno va a seguir con las mismas heridas. Vamos a mirar a ese niño, lo vamos a confrontar de manera amorosa, vamos a hablar con él, podemos hacer una meditación y preguntarle: ¿qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Dónde quieres que te mire? ¿A qué le tienes miedo? Y prometerle, como una paciente me dijo en estos días: Carola, yo no hago promesa. Ok, no hagas promesa, pero míralo y pregúntale: ¿en qué te puedo ayudar? Y ahora, ¿verdad? Voy a hacer algo por ti. ¿Dónde puedo estar para ti? ¿Cuál es el momento en que más falta te hago? Y eso va a hacer que uno asuma responsabilidades como gente grande. Los adultos deberíamos corroborar cuando las cosas son un error. No nos vamos a ir por el precipicio, por el agujero negro y decimos: fue un error, me hace falta esto, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Un niño no es capaz de discernir tamaña tarea. Los adultos cometemos errores, nos transformamos, sabemos de ciclo, de madurar, de vamos a hacerlo de nuevo, de no cargar con todo ese resentimiento. Los niños simplemente patalean y como no lo obtienen, ahí queda. Ellos no pueden ni sopesar, ni meditar, ni llamar a nadie y decir: ¿hay alguien que esté allá afuera y me ayude? No, los niños hacemos un trabajo interno, nos vamos hacia adentro, tapamos y seguimos adelante. Los niños olvidamos, y no es que estemos olvidando por completo, sino que es preferible sobrevivir tapando. ¿Por qué? Porque mañana nos tenemos que levantar y tenemos que lidiar con los mismos padres, los mismos maestros y los mismos amigos que nos hacen bullying en el colegio y se burlan de nosotros. Entonces, ¿por qué no amar al verdugo? ¿Qué fue lo que me dio el verdugo? ¿Y por qué los demás piensan que ese papá o esa mamá fueron el verdugo para ellos y no para nosotros? Amar al que me mantuvo en supervivencia es entender el grado de dificultad y el grado de riesgo que tuvo que vivir mi niña para amar a una persona que no deseaba o no se merecía ser amada. Pase lo que pase, ese fue mi papá. Y pase lo que pase, lo amaré el resto de mi vida. Y le doy las gracias por haberme convertido en una superviviente. Porque de los dos, al menos él me hizo sentir segura cuando no había nada ni nadie para mí. Un beso, gente bella, se les quiere mucho. Esta fue Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Dirección, producción y sin guión, Carola Castillo. Recuerda que la primera opción no sea sufrir. Gracias, gente bella, se les quiere. Esta fue tu lonchera para el alma.